El hombre del saco aparece en noches gélidas. Su objetivo está en portales, cajeros y en cualquier rincón escondido de la ciudad. El hombre del saco es Mateo. También es Miguel Ángel, Tony, Rosaura. El hombre del saco puede ser cualquiera. Aquí en Varsovia, Moscú y en todas las partes del mundo. La iniciativa altruista de este empresario valenciano ha permitido repartir 3.000 sacos de dormir en una década. Vamos a ir a Guillén de Castro. Y en este punto encuentran a un grupo de personas que tiene poco más que unas mantas y unos cartones para pasar la noche. No, es que no está bien puesto. Descanse un poquito y está un poco más calentito. Y por lo menos que pase una noche buena. Ramón duerme junto a Francisco. Siempre hay problemas, por gusto no estamos aquí en la calle. Mucho frío. Sí. Y a veces sienten más la soledad y el miedo que el frío. Por eso nosotros siempre les preguntamos primero cómo se llaman. Y nos dirigimos a ellos por su nombre para que se relajen. Muchas gracias por todo. Y después de 10 años el hombre del saco se plantea también trabajar en otras grandes ciudades españolas. Por eso ha enviado ya a Madrid 100 sacos de dormir para que los distribuya Cáritas. Morir conmigo muchos. Aquí en la calle he visto morir prácticamente 8 o 10. Tomás duerme desde hace 12 años en las calles de Valencia. Asistente social me dijo que no me podía mantener toda una vida en el albergue. Y de su vida cuidan en parte asociaciones como Amigos de la Calle. Reparten cena a quien no tiene nada que cenar. Hoy lentejas para calentar el cuerpo y abrigar el ánimo.